Hola. Hace maravillas, ¿no? ¿Te puedes contar? Hola. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Hola. Mucho gusto. Encantado. ¿Qué tal? Qué bueno. Como mucho, Es que hay una universidad pero no había más. ¿Dónde nos ponemos? A ver. Alcaldesa de Almasora, concejales, presidente de ATC, autoridades, directores de instituciones cerámicas, señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a este magnífico salón de la Casa de la Cultura, donde esta tarde vamos a hablar de cerámica, de economía, de conocimiento, de tecnología y de futuro. Un futuro que esperamos y deseamos que sea, como quería aquel entrenador del Barça, siempre positivo. Y para comenzar con esta energía positiva, quiero pedir que nos acompañe a este escenario nuestra anfitriona, la alcaldesa de Almasora, María Tormo. Gracias, Ana Rosa Sanfeliu. Buenas tardes y bienvenidos a Almasora, Juan José Montoro, presidente de la Asociación de Técnicos Cerámicos, a nuestro ponente, Carlos Rodríguez Brown, y a todos los presentes. Bienvenidos a la Casa de la Cultura. Acogemos hoy la presentación oficial de la que será la 17ª edición del Congreso Internacional de Técnico Cerámico que organiza la Asociación Española del Técnico Cerámico, que organiza la Asociación Española de Técnicos Cerámicos, una entidad que apuesta por la innovación, la investigación, la divulgación y la formación de los profesionales que trabajan en el que, sin duda, es el principal sector económico de la provincia. El Ayuntamiento de Almasora va a estar siempre al lado de nuestra industria más potente, que pasa por momentos muy complicados debido al desorbitado precio del gas, la incertidumbre económica y los conflictos internacionales. Las administraciones no nos podemos poner de perfil porque tenemos la obligación de garantizar el futuro de un sector que emplea de manera directa cerca de 17.000 personas. Importantes empresas del clúster cerámico, líderes a nivel mundial, están instaladas en Almasora y sabemos que son el sustento de muchas familias. Aquí siempre encontrarán facilidades para instalarse o ampliar sus instalaciones, porque contamos con 14 áreas industriales y queremos seguir siendo foco de atracción de inversiones y talento. Nos jugamos mucho y las ayudas al sector deben ser efectivas y acordes a la preocupante situación que tenemos encima de la mesa. Es muy importante la labor que realiza la Asociación Española de Técnicos Cerámicos, ya que es un transmisor de conocimientos para que el clúster cerámico se mantenga a la vanguardia de la cerámica internacional y revalide su condición de referente de calidad a nivel mundial. Resulta fundamental difundir la cultura del I+D+I como pilar básico del crecimiento de las empresas y por reivindicar y dignificar el talento de nuestros técnicos. Debemos seguir siendo competitivos en un mercado cada vez más globalizado, en el que la innovación es una pieza angular. Por tanto, en el actual escenario económico global lleno de interrogantes, resulta importante escuchar a aquellos que más saben y tomar buena nota de sus consejos. Por eso es un placer tener hoy en Almasora al reconocido economista Carlos Rodríguez Brown, catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid. Usted, señor Rodríguez Brown,
que es todo un experto en pensamiento y liberalismo económico, seguro que nos va a poder ayudar a arrojar luz en cuestiones tan relevantes y, sobre todo, esperanza. Gracias y bienvenidos todos al Almasora. Como ustedes saben, hoy queremos presentarles el programa del que será el 17º Congreso Nacional del Técnico Cerámico. Y eso significa que vamos a hablar de conocimiento de personas. Ya les he dicho que esta tarde vamos a hablar de muchísimas cosas. De personas y, sobre todo, pues de cómo la formación y la experiencia de esas personas nos influye en nuestro día a día de la cerámica. Y si hay alguna institución que directamente esté vinculada en la generación de conocimiento es, sin duda, la Universitat Jaume I, que a través de su cátedra de transformación del modelo económico patrocina este acto. Por eso quiero pedir al vicerrector de Innovación, Transferencia y Divulgación Científica, el señor David Cabedo, que nos acompañe en este escenario. Bien, muchas gracias. Señora alcaldesa de Almasora, señor presidente de la Asociación de Técnicos Cerámicos, señor director de la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora, señor Carlos Rodríguez Brown, señoras y señores. En primer lugar, permítanme excusar la asistencia a este acto de nuestra rectora Eva Alcón,
¿Qué temas se va a abundar en esta cita técnica? Quiero pedir que suba al escenario al presidente de ATC, don Juan José Montoro. Buenas tardes a todos. Y bueno, después de lo que han dicho, me queda menos por decir, ¿eh? Lo han dicho muy bien, lo han explicado muy bien. Doy las gracias a Almasora por acogernos en esta presentación, al doctor Carlos Rodríguez porque nos va a transmitir conocimiento, ¿vale? A todos vosotros, a los que están conectados online y a los que se han conectado a través de nuestros países hermanos de Iberoamérica y algún italiano, ¿vale? Por eso es Congreso Internacional y esperamos de que tengamos mucha participación. Hace un año comenzamos a organizar este 17 Congreso. La verdad es que no teníamos ninguna idea clara para centrar el temario, porque la velocidad de los acontecimientos es tan rápida que no se puede programar nada a un año vista. Y sabíamos que iríamos cambiando a lo largo del año en una sociedad en modo diverso en la que tenemos que convivir. El mundo vive un momento convulso y de potentes cambios, no solo geopolíticos, sino de reconversión social y económica. El avance de las nuevas tecnologías es cada vez más veloz y eso no solo afecta a la adaptación del tejido empresarial, sino también a la actualización del conocimiento. De hecho, la humanidad se enfrenta a uno de los retos más importantes de su historia, como es la manera que incorpora y afronta la aparición de la inteligencia artificial. Y mientras sopesamos los pros y los contras de la hiperdigitalización, el mundo nos reclama atención. El abastecimiento energético se encuentra en una encrucijada. Los combustibles fósiles y la energía nuclear están denostados socialmente. El gas y, por ende, la energía eléctrica se debaten en el devenir de los conflictos bélicos internacionales como moneda de cambio, donde nosotros no podemos hacer nada, y las nuevas y las no tan nuevas energías como la solar, la eólica, el hidrógeno verde, no son todavía alternativas para nuestro sistema productivo y ciudadano. El respeto y cuidado del planeta será crucial para que nuestro futuro sea digno y sostenible. En nuestras decisiones anida la preservación del medio ambiente y el medio humano que ahora conocemos. Las decisiones, por tanto, no son baladí. Y tenemos que priorizar los valores, dejándonos la piel en defender tres cosas resumidas que he puesto aquí. El hombre, en medio de toda la tecnología como valor prioritario. Las nuevas generaciones, nuestro principal objetivo para transmitir conocimiento. Y proteger al clúster cerámico uniendo todos los esfuerzos de todas las instituciones y empresas para mantener este tesoro que tenemos en la provincia. En base a todo esto, hemos realizado ya en junio jornadas precongresuales de economía circular junto a la Cátedra de Innovación Cerámica de Villarreal, donde se ha puesto en valor la sostenibilidad y el compromiso del sector cerámico. Jornadas de cerámica hicimos hace poco sobre cerámica de grandes formatos en el puerto de Castellón, orientadas al producto de valor como objetivo para ganar competitividad en los mercados ante la amenaza de competidores emergentes. Una jornada dentro de la Feria Destaca en Ruta, en Alcora, donde analizamos la evolución del clúster cerámico, las repercusiones de la concentración empresarial y la entrada de capitales foráneos, amén de los retos que afrontan las esmalteras. El programa del Congreso, orientado al futuro próximo, no ya medio ni lejano, sino simplemente más allá del 2023, y estamos en octubre-noviembre, estamos en noviembre, con los siguientes ejes. Tenemos un eje de transición energética, donde hablaremos de las energías sostenibles,
su actual estado tecnológico y posibles soluciones para la sustitución de los combustibles fósiles. Tendremos presentes en el Congreso el presidente de la Asociación Nacional de Hidrógeno, la empresa cuántica, Nedja y Abaese. Y si pasa la hoja, Luego tendremos otro eje que será la digitalización y la inteligencia artificial, componentes de empresas como Omron, más ingenieros, Ametic, la asociación Ametic, Microsoft. Otro eje, tecnologías cerámicas actuales por los principales actores tecnológicos del sector, como Seiko, Personas y Tecnología, Digidace, iTister, City Barbiere Tarozzi, System, Miguel Galindo, SACMI, Kerayet, etc. Tendencias de futuro, cerámica funcional y cliente, con empresas como Futurea, Pinchaquí, el Fares Cameli, Keraben Grupo y la SEC. Cerraremos con una mesa de diálogo con los principales actores del clúster cerámico, como los técnicos, la academia, las empresas y las instituciones, donde abordaremos los principales retos que tenemos actualmente y su evolución en el futuro cercano, con el título, esta mesa, del clúster cerámico más allá del 2023. Acompañaremos además, porque el lugar espectacular, que es el Auditorio de Castellón, es grande, ¿vale? Tenemos sitio. Acompañamos de actuaciones dirigidas a la información y a la cohesión de todos los actores del clúster, para actuar como una piña que nos dé fuerza para solventar todas las crisis que hemos ido pasando, las que tenemos ahora sobre la mesa y las que con toda seguridad surgirán el año próximo. Invitaremos a profesores y alumnos de las principales instituciones educativas de la provincia, anexas a la cerámica, para que vivan y sean partícipe nuestra experiencia. Entregaremos en el Congreso los premios ATC Impulsa a los mejores trabajos de fin de ciclo y de grado. Expondremos en el auditorio técnicas cerámicas utilizadas por artistas artesanales para mostrar a los técnicos de dónde venimos y de dónde podemos extraer conocimiento que nos sirvan en la industria. Visitaremos también la ilustre cerámica como ejemplo de lo que son proyectos ejemplares en nuestra tierra para mantener la tradición cerámica de nuestra propia tierra. Cerraremos el Congreso con la cena anual de ATC, donde compartiremos los técnicos cerámicos, las empresas y las instituciones la hermandad que requiere nuestro sector, distinguiendo a referentes nuestros con menciones y medallas de plata y oro como se lo merece. Así, con todo esto, presentamos el 17 Congreso Internacional del Técnico Cerámico en el Auditorio de Castellón los días 16 y 17 de noviembre. Respaldados, cuando he visto la imagen, he visto realmente la cantidad puesta sobre un lienzo, respaldados por 45 empresas colaboradoras, 25 instituciones y más de 40 ponentes. A todos, mi más sincero agradecimiento. Y esperamos contar con la presencia de más de 300 congresistas presenciales, online y congresistas de los diferentes países iberoamericanos y europeos que nos acompañarán. Por último, agradecer al Comité Técnico y al equipo de ATC el esfuerzo y la valía para que este congreso sea una realidad. Sin ellos, imposible. Y terminar con un soplo de esperanza, que además nos lo alargará el señor Carlos Rodríguez, porque todos los que componemos este sector, trabajadores, técnicos, empresarios, instituciones, reconociendo la gravedad de la crisis de competitividad y de demanda actual, pero estamos todos trabajando y gestionando el futuro próximo.
que será prometedor para nosotros hoy y para las nuevas generaciones que nos siguen. Muchas gracias y os esperamos en el Auditorio de Castellón. Bueno, en este fragmento que tengo que decir ahora no sale la palabra, bueno, la frase 17º Congreso Nacional del Técnico Cerámico, así que lo voy a decir antes, y ustedes se dan por recordados. Para acudir hoy a este acto, seguro que ustedes pueden tener varias razones. Por ejemplo, una, que estén interesados en la situación actual de la industria cerámica. O dos, que estén preocupados por la economía de la provincia y de España, que, aunque no se diga con la boca grande, parece estar un poco tocada. O, simplemente, porque son liberales y fans del profesor y economista Carlos Rodríguez Brown. O puede que les pase como a mí, que he venido por esas tres razones a la vez. En cualquier caso, y como si hablo de más, puedo caer en no estar a la altura del poeta venezolano Abigail Lozano, quiero pedir su presencia en el escenario a Isaac Nebot, miembro de la Junta Directiva de ATC y director de la SCAL, que será quien presente a nuestro ponente. Buenas tardes a todos los asistentes y, como por si acaso no ha quedado claro, bienvenidos al acto de presentación del 17º Congreso Internacional de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos. Para mí es todo un placer y un orgullo poder presentarles al catedrático de Historia del Pensamiento Económico de la Universidad Complutense de Madrid, el profesor Carlos Rodríguez Brown, destacado economista y pensador liberal, cuya carrera y contribuciones al campo de la economía y la política han dejado una huella imborrable tanto en la comunidad académica como en el pensamiento público. El profesor Rodríguez Brown ha sido un firme defensor del liberalismo económico a lo largo de toda su carrera. Ha argumentado en favor de la importancia de la libertad individual, la propiedad privada y la limitación del poder gubernamental como elementos esenciales para el desarrollo económico y la prosperidad de una sociedad. Una de sus áreas de especialización es la historia del pensamiento económico. Ha llevado a cabo investigaciones detalladas sobre economistas clásicos como Adam Smith y Jean-Baptiste Say, destacando la relevancia de sus ideas en el mundo contemporáneo. Su trabajo en este campo ha enriquecido la comprensión de las raíces y la evolución de las ideas económicas. Además de su labor académica, el profesor Rodríguez Brown se ha destacado en la esfera mediática. Actualmente es columnista de La Razón, Expansión, Actualidad Económica y Libertad Digital y participa regularmente como comentarista de Onda Cero, La Sexta y 13TV, entre otros, donde difunde sus ideas y promueve el debate en torno a cuestiones económicas y políticas de rabiosa actualidad. Su habilidad para comunicar ideas complejas de manera accesible lo ha convertido en un referente en el ámbito de la divulgación económica. Con más de 40 años de trayectoria académica, ha recibido multitud de premios por su trabajo, además de publicar más de una veintena de libros y ser traductor de figuras de la ciencia económica como son Adam Smith, Joan Stuart Mill, Johann Keynes o Friedrich von Hayek. En la conferencia que impartirá a continuación, titulada Perspectivas positivas ante un mundo en crisis, otra vez, va a tratar temas relacionados con la economía y política actual, como la inflación, recesión, finanzas públicas y todas las guerras, tensiones, populismo o polarización en las que nos hallamos inmersos. Gracias a su visión liberal, nos transmitirá un horizonte optimista del futuro que nos depara, o al menos es lo que a mí me transmite cada mañana cuando lo escucho en su programa de radio. Y quería concluir mi presentación, como bien ha dicho Ana Rosa, con una recreación lírica del poeta venezolano Abigail Lozano, pero nuestro presidente Juanjo Montoro me ha recomendado que mejor que no. Así que, señoras y señores, ya mismo les dejo, a pesar del Gobierno, con el profesor Rodríguez Brown y sus perspectivas positivas ante un mundo en crisis otra vez. Muchas gracias. Buenas tardes, querida alcaldesa, nuestra anfitriona,
Querido Juanjo, gracias por invitarme. Querido Isaac, gracias por esa cariñosa presentación. Y querida Ana Rosa, gracias por llevarme y traerme y ordenarme la vida, que es lo que necesitamos los hombres siempre y nos brindáis siempre las mujeres. A algunas personas les llamó la atención el título de mi conferencia. Primero por lo optimista y después por esto de un mundo en crisis otra vez. Entonces quizá vamos a empezar por esto, ¿no? Porque encontrarnos con crisis es como decía el capitán Renault en Casablanca, qué escándalo, aquí se juega, ¿no? Como si no supiéramos de qué va este asunto. Así que dejarme que os cuente una anécdota de mi infancia, de mi colegio en Buenos Aires. Es muy difícil ser profesor, porque es muy difícil entender que lo que tienen que hacer los profesores no es enseñar, sino animar a que el estudiante aprenda. Esta es la clave del profesor. No te tiene que transmitir un conocimiento, sino que te tiene que dar a ti las ganas de aprender. Bueno, yo tuve algunos que eran muy buenos. Y ahora, concretamente, me acuerdo de uno, de un cura, un hermano irlandés en mi colegio en Buenos Aires, que un día vino a clase con un libro. Nos tapó así para que no supiéramos de quién era el libro, y nos dijo, os voy a leer un párrafo de este libro. Y lo que me interesa que me digáis no es el autor, no me importa el autor. Decidme el tiempo, decidme en qué momento se dijeron estas frases. Entonces abre el libro y lee. Y dice, nuestro país está en crisis. Tenemos un problema en la economía, está mal el comercio, está mal la industria, tenemos conflictos en la sociedad y fuera de ella, y hay guerras, y los jóvenes tienen muchísimos problemas y no tienen valores y no tienen futuro. Y siguió leyendo un rato así, después cerró el libro y dijo, bueno, repito, me da igual que me digáis el autor, decidme el tiempo, decidme esto cuándo fue escrito. Entonces todos levantamos la mano, yo el primero, y dijimos, es ahora, ese libro cuenta lo que está pasando ahora en el mundo. Y entonces con una amplia sonrisa el cura nos enseñó el libro, y era un libro de Platón. Y el que había dicho eso había sido Sócrates. Si pudiéramos hacer, aquí hay varios periodistas, si pudiéramos hacer una entrevista al individuo promedio de los últimos 25 siglos, preguntándole, ¿qué tal va la cosa?, nos habría contestado eso. Porque el que dijo esto fue Sócrates, ¿eh? O sea, estúpido no era, ¿eh? ¿Verdad? O sea, hacemos una entrevista durante 2.500 años y habríamos tenido 2.500 respuestas, pues más o menos como esa. Uf, esto va fatal, ¿eh? Esto no va bien, tenemos una crisis, ¿vale? Entonces, ojo con esto, ¿no? Porque como lo que vemos son los problemas, tenemos la tentación de generalizar esto y pensar que la vida siempre es así. Y la vida nunca es así. Lo que hace la vida es prosperar. Lo que hace el mundo es mejorar. Lo que habéis hecho los cerámicos es mejorar, es prosperar. Y lo que habéis hecho vosotros, pues lo han hecho los trabajadores y los empresarios y las mujeres y los hombres de prácticamente todo el mundo. Es raro encontrar algún país que se estanque. No sé si os suena el mío natal. Pero es raro eso. Lo normal es que los países prosperen y se vaya adelante, ¿no? Entonces, si el pasado nos sirve de guía y no tenemos otra guía, pues lo lógico es pensar que vamos a seguir adelante y vamos a ir mejorando. ¿Por qué? Y porque lo hemos hecho durante los últimos 2.500 años, desde que Sócrates dijo que qué mal va todo. Y si pasó durante los últimos 2.500 años, ¿por qué no va a pasar durante los siguientes 2.500 años? Esto yo sé que no tiene mucha
no tiene muy buena prensa. El ser optimista no tiene buena prensa. Lo que tiene buena prensa es ser pesimista. Si tú dices, ¡uy, qué mal va el mundo!, enseguida van a decir la gente, ¡qué profundo pensador! Siempre pasa, ¿eh? Siempre pasa. Mirar a la gente que es más valorada y son todos unos tristes. Digo, ¿por qué te pasa, hombre? Pero si la vida va bien, el mundo va bien, España va bien. Incluso los cerámicos van bien. Bien, esto dicho, no quiero aquí dar la imagen de, ¿cómo era? El doctor Pangloss, ¿os acordáis? Que decía, todo va divinamente, no hay ningún problema. No, no, Dios santo, hay muchísimos problemas y los voy a revisar hoy. O sea que para que no me digáis que no tengo la visión de los problemas reales. Pues claro que hay problemas reales, claro que hay problemas reales. Empecemos por algunos problemas económicos, ¿vale? Yo he señalado al menos 3. Uno es la inflación, otro es el freno en el crecimiento económico y otros son las finanzas públicas. Estos 3 son problemas reales. Claro, que me digan a mí que la inflación es un problema cuando la Argentina es del 140%. Muy claro. Me acuerdo que cuando llegué a España, hace casi 50 años, la inflación era del 30%, en el año 76, 77. Y estaba toda España revolucionada, y era un gravísimo problema, y ahí vinieron pues los Enrique Fuentes Quintana, los pactos de la Moncloa, todo lo que recordáis, ¿no? Claro, yo venía de una hiperinflación. Entonces dije, pero ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa a estos gallegos? ¿Por qué se ponen tan nerviosos? Si esto va... La verdad es que es un problema de inflación y era un problema y se resolvió. Y después tuvimos un horizonte de el último medio siglo en donde la inflación ha tendido a caer, siempre a caer, siempre a caer, siempre a caer. Y de pronto ha vuelto a resurgir. Me diréis que es poca la inflación, es bajita. Pues sí, pero la inflación es un impuesto, ¿eh? Como por cierto fue descubierto aquí, en España, fue descubierto que la inflación es un impuesto por unos curas de la escuela de Salamanca, que son los escolásticos españoles tardíos del año 1600. Eso es una cosa que también le pasa a los españoles, ¿no? Que nunca tenéis conciencia de la importancia de vuestro país. En el fondo sois justo lo contrario de los argentinos, ¿no? Siempre van diciendo, ¿no? Yo siempre le digo a mis amigos en broma que los argentinos se creen los reyes del mambo y no lo son, y los españoles son los reyes del mambo y no se lo creen. España, con mucha diferencia, fue el primer país del mundo. Primero. En todo. En economía, por supuesto. El propio Adam Smith, que hablaba Isaac, Adam Smith le contaba a sus alumnos en Glasgow que la primera mujer que usó medias modernas, las medias de punto, en Inglaterra, fue la reina Isabel, la hija de Enrique VIII y Ana Bolena. ¿Y sabéis por qué usó medias de punto? Porque se las regaló el embajador de España, que fue y le dijo, mire, esto hacemos en España. Y la reina habrá dicho, coño, o como se diga en inglés. Era el primer país del mundo. También en la universidad, y también en la sabiduría, y también en teoría económica. Entonces, los primeros tipos que se dieron cuenta de que la inflación era un fenómeno monetario, eran estos, unos curas, tú. Martín de Azpilcueta, Domingo Navarro, Tomás de Mercado, toda esa gente, Juan de Mariana, Luis de Molina, eran curas que tenían un problema teológico y es que tenían que confesar a los empresarios que tenían que subir los precios, que es una cosa que estaba mal vista en el año 1600 y ahora también. Y entonces
para resolver un problema de confesionario, un problema teológico, se pusieron a pensar y dijeron, oye, pues está subiendo los precios en España, ¿por qué será? Y entonces se dieron cuenta de que igual tenía algo que ver la subida de los precios en España con la llegada de metales preciosos de América, que era lo que estaba pasando. Y se dieron cuenta, eran unos genios, y se dieron cuenta también de que la inflación es un impuesto que cobra el que te obliga a usar la moneda que a su vez devalúa. El gobierno, ¿os suena? ¿Está? O sea que aunque sea pequeña, la inflación es un impuesto. Y es un impuesto particularmente raro y cruel. ¿Por qué es raro? Porque no se vota. Todos los demás impuestos se votan en parlamentos. Hay unos presupuestos y hay unos debates parlamentarios y se discute el IRPF, el IVA, las sociedades. Este no se vota, pero es un impuesto de verdad. Y es particularmente cruel porque se descarga contra la gente que tiene menos capacidad de defenderse, que son la gente más débil, la gente más pobre. O sea que tenemos ese problema. Sospecho además que lo vamos a tener quizá un tiempo más largo de lo que estamos pensando, por lo que voy a decir a continuación. Segundo, el freno en la economía. Pues sí, se está frenando la economía, no solamente en España, sino también en casi todo el mundo, como sabéis perfectamente, porque vuestro mercado, el mercado de los cerámicos, no es España, es el mundo. Se está frenando. Dentro de eso, debo decir que lo más llamativo del freno en el crecimiento económico es que está aguantando bastante bien la economía española. Esta palabra nueva que se llama resiliencia, ¿habéis visto que se ha puesto de moda? Pues describe bastante bien lo que está pasando en la economía de España y de otros países también. No quiero decir con esto que no vayamos a tener un susto, no sé nada. Yo no sé lo que va a pasar. Como siempre digo, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar en la radio. Mañana también. ¿Sabes? Todos los días. ¿Vosotros creéis que si yo supiera lo que va a pasar me levantaría tan temprano? ¿A que no? Me levantaría mucho más tarde, me levantaría como Josemi, ¿no? Eso es lo que dice siempre mi mujer. ¿Por qué no trabajas como Josemi ahí a las 11 y tal? Así que no sé lo que va a pasar, pero sí sé lo que está pasando. Y lo que está pasando es que está aguantando esta economía bastante bien, de momento. Finanzas públicas. Tenemos un problema, que es que la próxima crisis, sea que sigamos así, o que bajemos, o que nos mantengamos unos años así, después volvamos a crecer, este periodo malo nos encontramos ante él en una situación muy diferente de la que sucedió en la última crisis, la de la pandemia y la anterior. ¿Por qué situación es diferente? Porque el margen de actuación de las políticas públicas es mucho más pequeño. ¿Por qué? Y porque han gastado más los políticos, más que lo que han ingresado. Y por lo tanto no solamente los déficits son muy altos, sino que la deuda es muy alta. La deuda pública es muy alta, no solamente en España, en prácticamente todos los países del mundo. En Argentina la deuda externa no es muy grande, ¿sabéis por qué? Porque nadie les presta, claro. Lógico. Entonces, esta situación sí que es diferente con respecto a la anterior. Y esta situación es lo que me hace a mí sospechar que igual la inflación dura un poquito más de lo que se espera. ¿Por qué? Porque la inflación licúa las deudas. Y cuando resulta que el principal deudor aquí no es el sector privado, como era en otras crisis pasadas, sino el sector público, igual al sector público no le importa que esa cosa que debe se vaya licuando, un año sí, el otro también, y al final la cuenta resulte un poquito más barata. Ese es el panorama económico. La parte buena de todo esto es, que también tiene parte buena, lo que dije, que la inflación no es muy elevada todavía, no creo que lo sea,
que la economía se frena, pero no tanto como pensábamos, y que las finanzas públicas, al tener una deuda tan elevada, lo que hacen es achicar el margen de la acción de los gobiernos. Porque hay un momento dado en que ya no se pueden endeudar. ¿Está? Entonces, alcaldesa, si te vas, no va a ser lo mismo. Pero muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Y hasta la próxima. Una vez que te vayas, ¿podemos criticar a los políticos o no? ¿Sí? Gracias por todo. Bueno, pues entonces sigo. La situación de la deuda lo que hace es achicar el margen de actuación posible de los gobernantes. Si no pueden subir el gasto a cuenta de la deuda, ¿cómo van a hacer para gastar más? ¿Cómo van a financiarse? ¿Se van a financiar subiendo los impuestos? Ya veo vuestros ojos brillantes. Después os voy a hablar algo sobre eso, porque creo que ahí también, a pesar de todo, hay buenas noticias. El mundo de la política también te da unas señales abrumadoras, ¿no? Porque lo que hay es, pues, nada menos que guerras. Antes teníamos una, ahora tenemos dos. Una de ellas nada menos que en suelo europeo. Tensiones de todo tipo, populismos, polarizaciones. Sin embargo, ahí también tenemos, a pesar de todo, señales positivas. La primera de ellas es la existencia de la democracia. Ahora casi se da por hecho esto de que todo el mundo es democrático. Esto es muy reciente, ¿eh? Esto es muy reciente, que la mayor parte de los países sean democracias, más o menos. Hace 50 años no era así. Hace 100, excuso deciros. O sea que hay, en medio de grandes quejas sobre las perturbaciones políticas, incluso se nos dice, la democracia está en crisis. Digo, caray, pues para estar en crisis cada vez está más rozagante y estupenda, ¿no? Cada vez hay más países que son democracias. El que los países sean democracias no garantiza que los gobiernos sean buenos, ¿eh? No voy a dar nombres. No te garantiza que los gobiernos sean buenos. ¿Qué es lo que te garantiza? Que los puedes cambiar. Que los puedes cambiar sin derramamiento de sangre. Ese es el invento. La democracia es una gran cosa por eso. Porque el pequeño asunto de who's in charge, pequeño asunto de quién manda aquí, ha hecho correr ríos de sangre a lo largo de toda la historia de la humanidad. En cambio ahora, pues cada 4 años, pues tenemos la posibilidad incluso de cambiar a los gobiernos, incluso a este. Y cada vez hay más países que funcionan así. Entonces, que se llevan las manos a la cabeza, ¿por qué tan dramático, tan no sé qué? Más o menos está funcionando. Y después, la cuestión, por cierto, lo de las guerras, no olvidemos que son guerras locales, ¿eh? En la época de mis abuelos, no eran así, ¿eh? En la época de nuestros abuelos, las guerras eran mundiales, ¿eh? Ni media broma, ¿eh? Y no estoy hablando de la Edad Media, ¿eh? Estoy hablando de hace 60 años o 70 años. Eran mundiales, ¿eh? Mundiales de verdad. Ahora no. Ahora son locales. Horribles, lo que queráis, ¿eh? Pero son locales. Hablemos un poco del mundo empresarial, porque me interesa ilustrarlo con lo que está pasando con vuestro propio sector, que me parece que es una ilustración de lo que ha pasado con las empresas en España, que también es algo que a veces no entendemos. O sea, yo he visto en mis casi 50 años de vivir en España una transformación espectacular del mundo de la empresa española, pero espectacular. Que por cierto no necesitó de ningún gobierno, de ningún ministerio, de nada. Solamente el empuje de los empresarios que se dieron cuenta
de cómo iban las cosas y de que había que ser más productivos, había que invertir en tecnología y había que abrir las puertas de la casa y salir al mundo, que es exactamente lo que habéis hecho los cerámicos, abrir la puerta y salir, porque el mundo es ancho, como decía aquel, el mundo es ancho y ajeno. Bueno, pues el mundo es ancho y lo habéis hecho y habéis salido al mundo y en vuestro sector, pues la mayor parte de vuestra actividad es exterior. La apertura es buena. También tiene costes. Por ejemplo, la competencia. Pues claro, es que si abres la puerta y sales, pues otro se puede meter. Y es lo que ha pasado. En los mercados globales, pues son así, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen los cerámicos ahora? Pues la competencia de la India. Pero como me decía Juanjo hace un rato, España hace 50 años era como la India. Funcionaba como los indios ahora. Y después hemos ido mejorando mediante este mecanismo habitual, mediante el cual se desarrollan las empresas y gracias al incremento de la productividad son capaces de competir con adversarios extranjeros que tienen costes menores, típicamente costes laborales menores. También los empresarios atendieron a su propia naturaleza. Entonces, ideas como la del clúster, la integración en la construcción industrializada, los temas de los cuales vais a hablar en el Congreso y que recordó Juanjo hace un momento, a los fondos de inversión, en empresas que tradicionalmente eran familiares van a dejar de serlo. Los empresarios habéis atendido a los problemas cruciales de corto y de largo plazo, como la energía. Por cierto, hablando de esto, otra noticia optimista. Esta tontería de que en la energía dan lo mismo los costes, la excomunión de la energía nuclear, que hace no mucho tiempo era una cosa considerada aceptable, normal y católica y tal, y ya se dan cuenta de que igual se han equivocado, ¿no? Y de que igual hay que atender a esto de los costes. Y que hay que cuidar el planeta y todo es estupendo, pero no a cualquier coste, y sobre todo no si te arruina la economía, ¿no? Los alemanes se han dado cuenta, después del lamentable ataque de la señora Merkel contra la energía nuclear, ¿no? El resultado es que están haciendo ahora carbón. Se suponía que esto era para ayudar al medio ambiente. O la divinización de cualquier energía nueva, olvidando de su coste, ¿no? Más, la atención a la tecnología para la innovación. La innovación en los grandes formatos, la digitalización, la inteligencia artificial, vosotros sois pioneros en ello. Y después, la relación entre las empresas y las autoridades. Y yo creo que habéis aprendido de que no hay que atender demasiado a los gobiernos, porque te prometen las ayudas y no llegan, y los políticos, por cierto, le echarán la culpa a Europa. Europa es el nuevo nombre del mejor amigo del hombre. Sabéis que no es el perro, sino el chivo expiatorio. Pues ahora resulta que nuestros políticos dicen, no, como Europa no nos deja, Europa no sé qué. Y después el mensaje cada vez más claro del punto de vista empresarial, cada vez más claro, de que no es bueno subir los impuestos. Y aquí sí que vamos a hablar de un asunto que me resulta muy cercano y me parece que es muy importante y es una de las razones por las cuales hay que tener una perspectiva optimista, creo yo. Y es esto que se llama la sensibilidad fiscal. A ver, ¿cómo os pongo un ejemplo? Felipe González fue uno de los gobernantes, pues, democráticos más exitosos de la historia del mundo. ¿Sí? Ganó 4 elecciones generales. 4, 3 con mayoría absoluta. Impresionante. Y esto pasó hace 40 años, no hace 4.000. Bueno, ganó 4 elecciones generales. En cada una de las elecciones que ganó, había subido los impuestos con respecto a la elección anterior.
Mi tesis es que eso ya no se puede hacer, porque ha cambiado la sensibilidad fiscal. La sensibilidad fiscal es la reacción del ciudadano ante la subida de impuestos. ¿Por qué? Pues cuando suben los impuestos, al final te duele, maldita sea. Y entonces te quejas. Y antes la gente no se quejaba. Era interesantísimo esto, ¿eh? Los que protestábamos contra los impuestos éramos una minoría de liberales irredentos y gente extraña. No eran los impuestos un tema de debate electoral. No se discutía sobre los impuestos, más que marginalmente. Ahora son el centro del debate. Es que no hay debate político, no hay elección, no hay ningún enfrentamiento político que no tenga a los impuestos prácticamente en primer lugar siempre. Caray, si esto no indica algún cambio en la sensibilidad fiscal, que venga Dios y lo vea, ¿no? ¿Por qué hacen eso los políticos? ¿Es porque tienen un aprecio por la libertad individual? Pues no lo creo. Tienen aprecio por ellos. Los políticos son como los indios, eso que ponían la oreja en la tierra para ver de dónde venían los bisontes. Bueno, pues los políticos ponen la oreja en la tierra para ver de dónde viene el pueblo, de dónde viene la gente, de dónde viene la preocupación de la gente. Y la preocupación de la gente por los impuestos ha cambiado de una manera espectacular en España en los últimos 15 años, 20. Antes no era así, ¿eh? Y había impuestos altos. En un momento dado se produce el clic. Se produce el clic. Esto es un cambio, a mí me parece espectacular, ¿eh? Y tiene que ver con lo que os comentaba antes, el margen de actuación de los políticos. Si no pueden subir la deuda pública, porque ya es muy alta o porque su coste es muy elevado, ¿cómo hacen para subir el gasto? ¿Cómo lo financian? Tiene que subir con impuestos. Y hay un momento dado en donde la subida de impuestos les representa a los gobernantes un coste político mayor que el beneficio político que obtienen de la subida del gasto. Y entonces, Houston, we have a problem. Y ahí tienen que decidir qué hacen. Pero la señal me parece clarísima, ¿no? Tanto en España como en otros países, esto se va notando políticamente, de manera siempre son idas y vueltas, esto no es diáfano ni obvio. Pero la música, el galopar de los bisontes, claramente va en esa dirección, donde de pronto resulta que los gobernantes considerados austeros y que tienen un mensaje de reducción de los impuestos, ganan las elecciones. Esto es lo que les preocupa. Esto es. Entonces, este movimiento en los últimos años ha descolocado a la izquierda, que ya algo intuía esto, ¿eh? ¿Os acordáis que Zapatero dijo que bajar los impuestos era de izquierdas? Esas son músicas que de pronto te descolocan, pero que indican que los tíos estos están mirando, ¿no? Después perdieron esa idea y la bandera se la arrebató el Partido Popular, que no tendría por qué ser así, ¿eh? La izquierda perfectamente puede adoptar políticas liberales, lo hicieron en Nueva Zelanda con gran éxito. No, esto no es un tema de derechas y de izquierdas, pero el hecho es que la derecha se ha adueñado de esa bandera. Y es una bandera electoralmente muy rentable. Esto es una señal de, me parece a mí, enormemente positiva. Otra, que tiene que ver con las empresas también. He detectado en estos 50 años, y vosotros también, que la valoración que hacen los ciudadanos con respecto a las empresas ha cambiado a mejor. Y este es un asunto que es estrictamente producto de la libertad de las personas. ¿Por qué? Y porque los mensajes han sido contrarios. Cuando mis hijos iban al colegio, yo tengo 2 hijos varones,
Ahora son mayorcísimos ahora. Yo creo que son mayores que yo. Y cuando estaban en el colegio, un día les pedí, oye, ¿por qué no me dais los libros donde estudiáis economía? Me los dieron. Yo dije, ¿pero esto estudiáis? Era una basura. Y todas las empresas son malísimas, el empresario explota, el empresario contamina, era una cosa espantosa. Bueno, según me dicen amigos míos que se dedican a investigar esto, la situación no ha mejorado mucho, ¿eh? Y ahora pues se siguen estudiando en los colegios pues la misma basura, ¿no? Antiempresarial. Y sin embargo, el aprecio que tiene la gente hacia los empresarios ha mejorado. En contra de lo que se dice en el colegio, de lo que dicen los medios de comunicación, de lo que dicen los políticos, en contra de todo. La gente dice, oye, esto que me están contando de la supuesta perversidad inherente del empresario es un camelo. Y además se nota en las elecciones. Por eso digo que es algo que es un movimiento telúrico de esto, como el de los bisontes, ¿no? No quiero hablar de ningún empresario local, voy a hablar de un empresario español, lejos de aquí, de un gallego que se llama Amancio Ortega. ¿Habéis observado que cuanto más insulta a un político Amancio Ortega, más votos pierde en las siguientes elecciones? ¿Pero esto qué es? Si los empresarios son tan malos como dicen en los manuales del colegio y como nos insisten desde el mundo de la política, el mundo de la cultura, todos los... Oye, de pronto resulta que tú dices, maldito Amancio Ortega, y a la vez siguiente no te votan tú. No te vota la gente, no te votan los trabajadores. Si eso no es una noticia buena, pues que venga Dios y lo vea, ¿no? En medio de este panorama, ¿no? Bueno, voy terminando, ahora vamos a tener un tiempo de preguntas por si queréis preguntarme alguna cosa. Pero hagamos un balance, porque yo creo que se puede hacer un balance de factores negativos y factores positivos. Yo creo que sumando y restando podemos encontrarnos en la posibilidad de defender que hay perspectivas positivas ante un mundo en crisis otra vez, que es el punto de mi conferencia. Y además, a vosotros los cerámicos, o tú, Juanjo, ya que ya tienes alguna edad, ¿cuántas crisis has vivido, hijo? O sea, como decía, a Noé le vas a hablar de lluvia, o sea, quiero decir, claro que se sabe cómo se hace y cómo se le enfrenta. Muchísimas gracias. Bueno, ahora hay unas señoritas, ¿no?, que están por ahí con unos micrófonos. Tienes que conectarme esto, me parece que no. ¿Me lo conectas? ¡Ay, qué lindo! Hay unas señoritas con unos micrófonos, por si queréis. Levantáis la mano y me hacéis alguna pregunta. ¿Tenemos tiempo, no? Ana Rosa, ¿tenemos tiempo? Ahí ya. Espera. Si veis que se mueve la banqueta, me avisáis, ¿vale? ¿Dónde? Juanjo, ¿querías hacer una pregunta? Sí. Profesor. Hay un señor, perdón. Adelante. Profesor, quisiera que me hiciese una comparación sobre la economía asiática, en particular la China, y el mundo occidental. ¿Qué le parece a usted el enfoque de cada una de ellas y cuál es la parte positiva y la parte negativa? Se refiere a la economía asiática, me ha dicho. Asiática. Una cosa que me olvidé de deciros. Me tenéis que hacer preguntas que yo sepa responder. Porque entre la vejez y la calvicie no soporto más humillaciones. Asia es una especie de mundo, ¿no? ¿Ah? Entonces, es como cuando me hablan de, no sé, América Latina, ¿no?
cada cual ahí es de su padre y de su madre, incluso podemos decir que España, ¿no? Cuando hablamos de Asia podemos estar hablando de los gigantes de la India y de la China, a lo mejor es su pregunta. Si pensamos un poco, hemos estado hablando de Asia durante mucho tiempo. Lo que pasa es que han cambiado los protagonistas. Pero usted y yo, que me parece que no somos del todo jóvenes, sobre todo yo, recordamos cuando hace no muchos años el país del que se hablaba era Japón, ¿eh? A mí me impresiona muchísimo el caso japonés, porque se nos dijo seriamente que Japón iba a conquistar el mundo y por supuesto iba a conquistar Estados Unidos. Y te hacían la lista de las empresas más importantes del mundo, eran japonesas. En esa lista, ¿cuántas empresas japonesas hay ahora? Ni una, ¿no? Digo porque primero hay que tener mucho cuidado con los pronósticos. Y después porque los países pues tienen su cierta dinámica. Aunque todos prosperan, como decía, menos Argentina, la prosperidad puede ir así, pero en el medio tú tienes mucha... Y Japón claramente se derrumbó, ¿no? Claramente se derrumbó. Por cierto, porque aplicaron políticas muy antiliberales, ¿sí? Muy antiliberales. Entonces, ¿qué ha pasado con China y la India? Pues que han registrado unas tasas de crecimiento pues, espectaculares durante muchísimo tiempo. A mí me hacen acordar a la España de los 60. Es decir, país modesto, pues como era España entonces, con unos gobiernos, con unas políticas intervencionistas muy malas, y que de pronto adoptan políticas más liberalizadoras. Que eso fue lo que hizo el régimen franquista, ¿eh? El régimen franquista, en el año 59, unos economistas, el propio Enrique Fuentes, Ullastre, Suances, Ángel Rojo, que estaban ahí trabajando en la administración, le dijeron a Franco, le dijeron, oiga, mire, casi mejor abramos la puerta, ¿no? Y Franco dijo que sí, y aceptó abrir la economía. Y desde entonces España ha empezado a prosperar, en un proceso, por cierto, de apertura que nunca se terminó. Nunca terminó. ¿Qué pasó en Asia? Pues algo parecido, ¿no? ¿Cuándo fue el cambio en China? Con Deng Xiaoping, ¿no? ¿Y qué es lo que le dice Deng Xiaoping a Mao? Le dijo, quizás ya hemos matado bastante gente. Debe haber sido así el diálogo, ¿eh? Porque ya entonces habían asesinado unos 40 millones de personas. La mayor parte los mataron de hambre, ¿eh? Esto de las políticas antiliberales no es broma, ¿eh? Entonces, ¿qué hicieron? Pues dejaron de matar gente, que siempre eso es muy útil para la economía, dejaron de asesinar, abrieron un poquitito el mercado. Levantaron el pie del cogote de los trabajadores y los empresarios. Y los chinos, que serán chinos pero no son idiotas, se pusieron a trabajar. ¿Y qué pasó? Pues no sé, que 200 millones salieron de la pobreza extrema. En la India pasó algo parecido. Entonces, ¿qué es lo que podemos augurar con respecto a eso? Pues que posiblemente continúe, ¿no? Porque una vez que uno prueba la prosperidad, lo normal es que le guste. Es lo mismo que pasa con la libertad. Una vez que pruebas la libertad, lo normal es que digas, me da a mí un gustirrinín, ¿no? Esto de poder elegir y poder no sé qué. O sea que yo creo que vamos a ir por ahí. Y en el medio pues va a haber pues toda clase de problemas, claro. Pero a la hora de pronósticos equivocados, llevamos pronosticando la crisis en la economía china no sé cuánto tiempo hace, ¿eh? Pero, por ejemplo, 20 años. ¿Por qué? Porque no podemos creer. No, porque no paraban de crecer esos tíos. Y además a unas tasas impresionantes del 8% por año, 10% por año, como la España de los 60. Y más, y más, y más, y más, y torres, y rascacielos, y ciudades enteras, y trenes, y
Y dijimos, algún día se va a acabar. Pues sí, algún día se va a acabar. Pero venimos pronosticando hace muchos años. El otro día leí un artículo sobre eso mismo y decía, este año sí, este año sí que va a haber crisis en China. No lo sé, pero desde luego va a ser un actor. Y me parece a mí que en la medida que sea próspero, es bueno para todos. Por cierto, es bueno para la economía y también para la política. Me da a mí la sensación de que la prosperidad, salvo que se combine con el fanatismo, eso es malo, pero la prosperidad generalmente es políticamente buena. Termino con una anécdota, hablando de la guerra de Israel. El otro día vino a la brújula de la economía un israelí maravilloso, que fue embajador de Israel en España, que se llama Ben Ami, Shlomo Ben Ami, un legendario diplomático de Israel. Y dijo Rafa Latorre, Ben Ami dijo, ¡ay! Si Gaza hubiera sido Singapur. Está bien pensado, ¿no? Está bien pensado. Si eres un país pequeño, adoptas políticas liberalizadoras abiertas al mundo, pues tienes un incentivo muy pequeño a fomentar ataques terroristas contra tu país o contra países vecinos. A Singapur no le interesa eso. A Suiza nunca le interesa. ¿Y por qué? Porque está ahí, metido ahí. ¿Qué le interesa? Pues paz y prosperidad, ¿no? Con lo cual, pues podemos concluir incluso con un mensaje positivo con respecto al mundo a partir de lo de Asia. Otra pregunta. ¿Querías tú preguntar algo, Juan? Una cosa que me había sorprendido, es verdad que subir los impuestos no da voto. Entonces, lo que veo por los periódicos es que no se anuncia que se van a subir los impuestos, sino se suben. Porque las últimas previsiones que para el año que viene tenemos una subida de recaudación de Hacienda del 7,5. Vale. Esta pregunta es con mala intención, ¿no? Yo creo que me quiere meter el dedo en el ojo, Juan. Parecía simpático, fíjate. Claro que es así, tienes toda la razón. Pero fijaros, una de las cosas clásicas de la fiscalidad, eso lo descubrieron unos italianos muy listos a principios del siglo XX, es que el Estado intenta magnificar el peso del gasto y ocultar en todo lo posible el peso de los impuestos. Siempre están hablando de las cantidades de cosas que van a hacer, este gasto, esto, lo otro, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y los impuestos se ocultan, se disfrazan, o se miente directamente diciendo que lo van a pagar los ricos, asquerosos ricos. Cuando todo el mundo sabe que los impuestos los paga usted, señora. ¿Vale? Todo esto se hace. Esta gente lo descubrió muchos años antes de que el Estado a su vez descubriera el mecanismo más diabólico que jamás haya sido inventado con respecto a la fiscalidad, que son las retenciones. Si queréis una prueba de la existencia de Satanás, eso prueba la existencia de Satanás. La retención es genuinamente diabólica, porque genera lo que se llama, incluso técnicamente, anestesia fiscal, se llama así, porque es una anestesia. Después te cortan y no te duele, ¿no? Porque no te das cuenta. Y la gente se acostumbra a calcular el neto, ¿no? A mí no me gusta hacer propuestas, porque yo creo que no tiene mucho sentido. Hay que analizar la realidad y que las propuestas... Cuando haces propuestas, el gobernante te hace caso o no según le interese. Por eso está repleto de planes fiscales que los gobiernos van tirando a la basura porque no les importa. Pero una vez yo sí hice una propuesta. Estoy muy orgulloso porque es una propuesta revolucionaria. Y es que desaparecieran las retenciones. Y que todo el mundo cobrara en bruto.
y después fuera a pagar impuestos. Después. Te pagan a ti 1.000 y después vas tú a la agencia tributaria y le das 300 o 400. No duran ni un cuarto de hora estos tíos. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis que vais a echar gasolina y le dais al gasolinero solamente 50 euros? Y tú, vas con los 50 euros a la agencia tributaria y le pagas. Bastaría, ¿está? Por eso nunca va a pasar, claro. Por eso. Ahora bien, lo que dice Juanjo es una pura verdad, pero incluso en ese caso, con toda la propaganda, es un bombardeo constante. Hay reacción. Es que la gente se da cuenta, a pesar de todo, a pesar de toda la trampa, de toda la anestesia, de toda la propaganda. Lo estudié con unos antiguos alumnos míos, uno de mis últimos libros, se llama Hacienda somos todos, cariño. Está en Ediciones Deusto y analizamos la propaganda fiscal. A pesar de todo, la gente lo detecta, tarda pero lo detecta. Te pongo un ejemplo que ponemos en el libro, que me pareció maravilloso porque lo vi yo y lo visteis también los mayores de aquí. Concha Velasco cantó en televisión española una canción a favor del IVA, cuando se aplicó el IVA en España. ¿No te acordabas? ¿No sabías eso? Mira cómo se aprende yendo a conferencias. En la fiesta de Nochevieja, en los 80, cuando se aplicó el IVA, por primera vez en España, el ministro de Asuntos Exteriores era Fernando Morán. ¿Os acordáis que se hacían chistes sobre Fernando Morán? Creo que ha muerto ya. Y estaba ahí el pobre Fernando Morán con una copa de champán en la fiesta. Y Concha Velasco salió al plató y cantó una canción a favor del IVA. ¡Que viva el IVA! ¡Que viva el IVA! Fue así, ¿eh? ¿Vosotros creéis que ahora alguien se atrevería a cantar una canción así? ¡No! De hecho, la primera que no lo cantaría sería la propia Concha, que le hicieron una inspección y la crujieron por el IVA. Entonces, Juanjo, que tienes toda la razón, pero tienes que reconocer también que el galopar de los bisontes, Juanjo, el galopar de los bisontes, la gente lentamente va entendiendo, Hay un determinado nivel de presión fiscal en donde el engaño es cada vez más difícil. Cuando te dicen que tú no vas a pagar, que va a pagar el vecino, que es, por supuesto, el gran mecanismo mediante el cual han crecido los estados, ¿no? Y es como le van a cobrar a mi vecina, que rica, pues total a mí. Pero cuando crece la presión fiscal, ese cuento ya no lo puedes hacer. Porque la gente sabe que está pagando ella, no la vecina. Con lo cual, incluso ahí yo creo que hay algún motivo para el optimismo, creo. ¿Podemos hacer alguna pregunta más? Sí, ¿no? Allí hay un señor que ha levantado la mano. Gracias, profesor. Una cosa, tenemos, o al menos a mí me pasa, un poco la sospecha que desde Bruselas parece que se está haciendo como una política de tratar de sacar a la industria de Europa. ¿Eso es simplemente algo que tengo yo metido en la cabeza o es algo que existe algo de realidad? Porque esa es la sensación que tenemos aquí en el sector, tal como se nos está tratando en este momento. Estáis haciendo preguntas muy buenas y muy puñeteras, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh? Las cosas como son. Lo de Europa. A mí me parece que Europa es como la vida misma. O sea, tiene cosas buenas y cosas malas. Esa es la pura verdad. ¿Qué es lo obviamente bueno que tiene Europa? Pues al menos dos cosas. Una es la apertura comercial. Y la otra es el euro. Es que, ¿os imagináis lo que habría pasado en España si no hubiéramos tenido el euro? ¿Qué habrían hecho los políticos con la peseta?
devaluarla tú, machacarla a martillazos tú, como hicieron, como hacen los gobernantes con su moneda. ¿Por qué os creéis que quieren dolarizar en Argentina? ¿Porque tienen amor a Estados Unidos? Bueno, pero son argentinos, pues no son imbéciles y saben que el gobierno les ha robado durante 80 años, obligándoles a usar un dinero que a su vez devalúa, ¿no? Esas dos cosas son muy buenas de Europa. Económicamente, muy claramente. Políticamente también se puede decir que es bueno. Se puede decir que es un mecanismo de contención de los mayores disparates, tanto de la izquierda que mencionaba usted, o también de la derecha, ¿no? O sea que funciona de alguna manera y eso me parece que es bueno. Pero también hay una cosa mala. Hay una cosa mala. Y es que Europa corre el riesgo de parecerse a un Estado como los de toda la vida. ¿Y no era así? Europa era un paraguas político importantísimo, con el euro como mecanismo de estabilidad, con la norma del libre comercio como garantía de la prosperidad, y una administración muy pequeñita, muy chiquitita. Se habla de la burocracia europea, pero no hay muchos burócratas, en comparación con los de los países. Y tenía yo un amigo que siempre decía, ojo, ojo, porque los que miran a Europa y dicen, eso nunca va a ser un Estado como los demás, son como aquel tío que miraba a un renacuajo y decía, eso nunca va a ser una rana. Pues sí, al final es una rana, evoluciona y se convierte en una rana. ¿Y cuándo tuvimos la última señal? Con los fondos, los famosos que le llaman Next Generation. Yo creo que le llaman Next Generation para que creamos que lo van a pagar la siguiente generación. Yo creo que es eso. No, lo va a pagar usted, señora, ahora. Por eso, el momento más bochornoso de la bochornosa gestión de Pedro Sánchez, ¿está claro que no estoy a favor? El momento más bochornoso de su bochornosa gestión es cuando llega de Europa, después de hacer de los fondos estos, y todo el gabinete en la Moncloa, todo el Consejo de Ministros se puso de pie y aplaudió. Yo dije, tíos, estáis aplaudiendo una subida de impuestos. Porque ¿eso qué es? ¿Qué son los fondos de la Next Generation? Es deuda pública. Solamente que en vez de ser emitida por Alemania, Francia o España, es emitida por Europa. ¿Y qué están haciendo ahora los europeos? Ahora es ahora, Están pidiendo que suban los impuestos. Y dicen, esto de la deuda no era gratis, ¿Os creíste que era gratis? Pero no era gratis. La emito yo con vuestra garantía y por lo tanto me tenéis que dar a mí la posibilidad de subir los impuestos, que estaban muy limitados en Europa. Y habrá dificultades, Por ejemplo, una de las normas maravillosas por las cuales Europa no creció hasta convertirse en un Estado, como los demás, es que requería la unanimidad. Como las comunidades de vecinos. ¿Os acordáis de las comunidades de vecinos? ¿Por qué son tan austeras las comunidades de vecinos? Porque todos tienen que estar de acuerdo. Entonces, si a alguien se le ocurre hacer un gasto, pues la gente dice, pues yo estoy en... Me pasó a mí, que fui presidente de mi bloque en los años 80 y quise poner una antena parabólica, que era lo que se ponía entonces. Y los vecinos dijeron, no, yo ya era periodista entonces y me dijeron, seguro, sí, tú quieres para informarte, para no sé qué, pero nosotros no. Y no me la dejaron poner, gracias a Dios, claro, porque al rato ya vino la televisión por satélite y lo que sea, ¿no? Europa funcionaba así, durante mucho tiempo ha funcionado así, con la regla de la unanimidad, que es básica para controlar la expansión del poder político. Por eso se expande en todos los otros ámbitos. ¿Os imagináis cómo habría sido la evolución del Estado en España si las decisiones se hubieran que tomadas por unanimidad? Sería un Estado así de chiquitito. ¿Está? O sea,
cal y arena, señor. ¿Nos podemos quedar con lo bueno? Pues vale, yo prefiero. ¿Una más, Ana Rosa? ¿O dos más? Aquí hay dos señores. Dos más, estos dos señores aquí. Buenas tardes. Aquí. Muchas gracias, profesor. Ah, tres, vale. Perdón, adelante. Es rápida. Sobre la ingeniería fiscal de este gobierno y la anestesia fiscal que estaba manifestando, solo digo que lo corroboro porque soy laboralista y lo hemos visto en la subida del salario mínimo interprofesional. España estaba exenta de tributar a la agencia tributaria a aquellas personas que cobrasen menos de 14.000 euros. Era el salario mínimo interprofesional del 2022, 1.000 euros de salario mínimo, y este año hemos pasado a 1.080 euros. Por lo tanto, los números les cuadra al gobierno y no los trabajadores. Y luego, respecto a lo que quería plantearle era sobre la subida de impuestos, que está todo muy mal visto, o por lo menos resta votos. Parece ser que hoy ha llegado el gobierno a un acuerdo con su socio de RC, donde se le condona la deuda de 15.000 millones de euros a Cataluña. ¿Cómo va a explicar eso un gobierno a la ciudadanía y cómo podría repercutir sobre los ciudadanos? Vale. Lo del salario mínimo es bien interesante porque se ha convertido en una especie de gran tema de discusión, ¿no? Yo subo el salario mínimo. ¿Os habéis fijado que nadie calcula lo que ha pasado con el salario mínimo en términos reales? Es curioso, ¿no? Cuando uno de los fenómenos que hemos visto en los últimos años es la inflación. Y están orgullosísimos los gobernantes. Yo he subido el salario mínimo. Cuando me dicen eso mis amigos socialistas, les digo, ¿estáis seguros? ¿Estáis seguros que habéis subido el salario mínimo? Pues claro que no lo han subido. Si lo calculas en términos reales, pues está prácticamente estable, ¿no? Pero efectivamente, tienes razón en eso. La cuestión de Cataluña es el gran tema, ¿no? Y es verdad que aunque se está hablando sobre todo de la amnistía y del posible referéndum, etcétera, se habla menos de lo que tú planteas. Estoy tratando de tú porque creo que eres joven. ¿Eres joven o no? Relativamente ya. Más o menos, ¿no? Sí. Ya con una edad, pero Vale. Se está hablando menos de eso, ¿no? Si os fijáis, para generalizar el problema, no situarlo solo en Cataluña, el sistema nuestro de financiación con las comunidades autónomas, en realidad, otra vez, tiene cosas buenas y cosas malas. La cosa buena es la posibilidad de competir fiscalmente, que eso es una cosa que les ataca los nervios. Les ataca los nervios que Ayuso pueda bajar los impuestos. Bueno, están haciendo todo lo posible para que no haya competencia. Va a ser difícil, porque se está extendiendo lo de la competencia. Pero lo que genera es una dinámica de gasto. Es una dinámica de gasto desde siempre, no es un tema actual, porque gastan las comunidades autónomas y piden después financiación. Es un tema anterior. Si os acordáis, hace años en Andalucía, en los tiempos de Chávez, como Chávez se equivocaba al hablar, estaban los teleñecos. ¿Acordáis de los teleñecos? Que hacían una broma sobre Chávez. Y decía Chávez, quiero mis minoyes, me deben 1000 minoyes. Bueno, o sea, ya entonces se estaba haciendo este juego de que yo gasto y después consigo que me paguen a través de la financiación estatal, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que pasa ahora con eso? Pues que es muy escandaloso. ¿Por qué? Y porque todo es muy escandaloso. ¿No? La amnistía no es un escándalo. Todo es muy escandaloso. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder con eso? ¿Cómo puede intentar resolver el gobierno ese problema? Uno es negarse. Se puede negar. Y el otro es generalizarlo. La tinta del calamar. Le perdono a Cataluña, pero le perdono a los demás también. ¿Y qué pasa en esa situación? ¿A quién nunca le van a perdonar? A usted, señora. Bueno, tenemos aquí las dos últimas preguntas. En el caso del clúster cerámico de Castellón, en los últimos años han llegado grupos de inversión comprando empresas con una gestión tradicionalmente familiar. Más allá de que estos grupos de inversión mejoren resultados de las empresas que compren,
¿Esto beneficia, y hay que ser optimista, de que ayuda globalmente al clúster cerámico de Castellón, potenciándolo, digamos, de forma global? No es que me alegre de que me haga usted esa pregunta, pero me la esperaba. ¿Por qué? Y porque es uno de los problemas con los cuales me he encontrado hablando con empresarios de vuestro sector, ¿no? Vamos a ver, primero, no es un fenómeno vuestro ni es un fenómeno de la cerámica. Otra vez, abres la puerta, sales, pero también pueden entrar. Y esto puede generar sacudidas, ¿no? Imaginaros lo que ha pasado en vuestro sector y en otros también. El cambio en la estructura empresarial, empresas tradicionales, pequeñas, familiares, de pronto cambia todo con un fondo que tiene otra estrategia, otra dinámica, te mete en un escenario muy diferente, ¿no? Y por supuesto que puede tener aspectos negativos sin duda. Sin embargo, haciendo el balance, yo creo que aquí también podemos encontrarnos con un balance positivo, ¿no? Aunque más no sea por una cosa muy obvia, y es, si vienen a comprarte, algo habrás hecho bien, ¿no? ¿No te parece? Adelante. Bueno, profesor, terminamos de exprimirle su conocimiento e intuición. ¿Quién va a ganar, Milei o Massa? ¿Y qué pasará en cada caso? A ver, ¿cómo salgo de esta? Yo no sé. No sé quién va a ganar. Pero, incluso ahí, incluso en la Argentina, que es un ejemplo de catástrofe desde que antes de Perón, desde los años 30 ya, ahí empezó, o incluso antes de Perón, en los años 30 ya empezaron a cambiar la mentalidad y a intervenir en la economía, es un desastre. Incluso ahí hay esperanza. ¿Por qué? Porque si se fija, lo que ha pasado es que se están generalizando lentamente en Argentina ideas liberales, incluso en masa, incluso, que claro, como ha cambiado tantas veces, como se dice ahora, de opinión. ¿De qué se está diciendo ahora en Argentina? Pues que Massa puede ser el nuevo Menem. ¿Os acordáis? Carlos Menem fue un presidente peronista de los años 90, peronista, pero que hizo políticas liberalizadoras, como por otra parte se hacían en todo el mundo. A mí cuando me hablan de eso, de las conspiraciones de minúsculos, si vosotros miráis, por ejemplo, ¿quién privatizó empresas públicas en los años 80 y 90? La respuesta es todos. Todo el mundo. Margaret Thatcher, Berlusconi, Felipe González, Menem, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, todo el mundo. Son como modas, ¿no? Como ondas. Pues incluso en Argentina empiezan a reflorecer ideas liberales, que para mí pues, no le extrañará a usted que me dé muchísima alegría, ¿no? O sea que eso me parece bien. Lo de Milei es rarísimo. Es rarísimo. Porque el tío es raro, como un perro verde, ¿no? Es rarísimo, todo, hasta el aspecto físico. Que tenga tanto pelo me molesta bastante. Ahora bien, esto dicho, es un extravagante, es irascible, atrabiliario, lo que usted quiera, ¿no? Pero en esencia, el mensaje que lanza es un mensaje liberal. Es que lo que quiere es quitarle a las empresas el peso de la burocracia y de los políticos. Y quiere bajar los impuestos y quiere abrir la economía argentina. Pues a ese tío le han votado el 30% de los argentinos. El 30%. ¿Podemos terminar esta conferencia con una nota de optimismo, incluso en la Argentina? ¿Sí? Vale. Muchas gracias.
Un momento, profesor, un momento. No se vaya usted tan rápido. Primero, porque es que sube el concejal y le tiene que saludar aquí. Entonces, no se vaya. ¿Qué quieres que haga? Bueno, yo de momento le voy a decir que yo conozco un sector económico que gana más dinero cuando le suben los impuestos. ¿Qué es? La banca. Bueno, ahora sí es el momento de acabar con la intervención de Carlos Rodríguez Brown. Le agradezco sus palabras, que ha sido divertidísima como siempre. Y encaminamos la recta final para clausurar este acto. Y quiero pedir en este momento al concejal de Industria de Almasora, Vicente Martínez Galí, que suba al escenario y así se puede despedir usted correctamente. Vale. Entonces tengo que esperar aquí hasta que suba y me despido. Correcto. ¿Habéis visto que hago todo lo que me dice? Querido concejal. Oye, gracias. ¿Sí? Vale. Bien, gracias, doña Ana Rosa. Me quedo con las ganas de hacer una pregunta. Profesor, si me permite. Escuchamos mucho, con cierta vehemencia, sobre el proteccionismo económico. Cuando hacemos alusión a la agricultura y a la industria, a grandes motores de nuestra provincia. Y solemos escuchar que el proteccionismo económico siempre es malo. ¿Siempre es malo? Esta sí que es una pregunta puñetera, ¿no? De verdad que mal lo estoy pasando, ¿no? A ver. Es muy posible que el proteccionismo sea bueno para algunas personas durante algún tiempo. Eso sí que es posible. De hecho, por eso tiene, digamos, cierta buena prensa, ¿no? ¿Por qué? Y porque si tú eres un sector protegido, pues a lo mejor te puede ir bien a ti durante algún tiempo. Sin embargo, a largo plazo es probable que sea negativo para todos, incluido el sector protegido. Y en segundo lugar, por supuesto, para los consumidores siempre es negativo. Muy bien, gracias por la respuesta, profesor. Quiero manifestarles muy brevemente a todos mi más cálido agradecimiento, de verdad, por su asistencia. Hemos llegado al final de esta presentación del 17º Congreso Internacional de Técnico Cerámico, lo vuelvo a repetir, y del análisis del profesor Rodríguez Brown, conociendo algunas claves que nos permiten descifrar parte de los interrogantes económicos que se plantean. Sin duda ha sido una tarde de aprendizaje y conocimiento de la realidad económica que se antoja complicada en un escenario internacional marcado por la incertidumbre y los conflictos existentes. En un momento como el actual cobra especial relevancia la apuesta por la innovación, la digitalización y la tecnología. Avanzamos con paso firme hacia una industria 4.0 porque solo estos factores nos pueden permitir ser competitivos en un mercado volátil. Sin duda, el clúster cerámico es un claro ejemplo de ello, de cómo la apuesta por los avances y la diferenciación le han permitido ser el motor económico de la provincia y ser líderes mundiales del sector. Los llamados mercados emergentes piden paso, siguiendo en ocasiones otras reglas de juego que nos restan competitividad. Una coyuntura que ahora parece tener una amenaza clara cuando las empresas azulejeras llevan meses alzando la voz reclamando ayudas que nunca fueron tan necesarias como lo son ahora. Tras escuchar el análisis del escenario global que ha desgranado el profesor Rodríguez Brown y con el rigor académico y afán divulgativo que le caracterizan, podemos tener ciertas perspectivas positivas, pese a estar inmersos en una nueva crisis, como él decía. Y es que nunca deberíamos olvidar que los momentos más complejos pueden conllevar también la mejor de las oportunidades. Yo cuando he llegado, después de presentarme al profesor, le he dicho que más de uno llegábamos con un alto nivel de incredulidad cuando hablamos de perspectivas positivas en una época de crisis. Yo, por lo menos, yo creo que algunos de nosotros nos vamos con cierta esperanza aquí para adelante. Así que muchas gracias y buenas tardes.
Y pocas más cosas les puedo añadir, que en breve, en 15 días, vamos a tener el 17º Congreso del Técnico Cerámico, Congreso Nacional de la Asociación de Técnicos Cerámicos, la Asociación Nacional también de Técnicos Cerámicos, y que finalizado este acto podemos degustar un vino español aquí en el hall y seguir conversando sobre economía, y tenemos al profesor que estará también con nosotros. Buenas tardes.